Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Al incremento de tarifas y al tema transporte en la ciudad capital. ¿Cuáles son las principales propuestas que ustedes plantean que involucren y beneficien en general a todos los quiteños? Buenos días, Claudia, buenos días a todos quienes nos escuchan. Para nosotros es realmente fundamental este tema de que no solo tiene que ver con la transportación pública, sino con un tema de integral de movilidad. Nosotros hemos desde hace más de 2 años como Bloque País, hemos hecho algunas propuestas sobre el cambio integral que tendría que realizarse en cuanto a la transportación pública. Recordemos que desde hace algún tiempo, y yo creo que el apresuramiento que ha tenido el alcalde es justamente porque ya feneció la ordenanza que facilitaba que se dé 450,000 hasta $1,000 a los señores transportistas, teniendo como resultado en realidad una pérdida, yo creería, de calidad para los ciudadanos. Es decir, en vez de avanzar, en vez de completar algunas de las cosas fundamentales, lo que se ha perdido es la calidad de servicio y necesitamos en este momento, hemos pedido al alcalde que nos explique no solamente a los concejales, al Consejo Metropolitano, sino sobre todo a la ciudadanía, qué pasó con esos más de 45 millones que fueron entregados a los transportistas para que mejoren la calidad, para que ahora, entre otras cosas, estos por ejemplo, bonos que se daban no se entregaban mensualmente a los transportistas que cumplían con parámetros de calidad, de servicio. Con la se caja hacía común, por una ejemplo. evaluación de las diferentes unidades de transporte para entregar este bono, esta especie de subsidio y de apoyo que había a los diferentes sectores. A ver, se entregó, se supone que tenía que haber todo un plan de seguimiento y de control, que es lo que no ha existido. Nosotros lo que habíamos solicitado inclusive es de que los señores transportistas pudieran cada cierto tiempo presentar los avances en calidad y sobre todo este tema de la caja común que habíamos nosotros planteado desde ya hace algunos años atrás, pero que no se ha visto realmente una mejora en la calidad. El tema del transporte viene de años atrás, por aglomeración, por calidad, por muchas veces maltrato a los usuarios. Uno recuerda la alcaldía de Augusto Barrera, en donde se empezó con el tema de pico y placa, que muchos decimos, ¿por qué no es todo el día? O sea, hay una serie de solicitudes de la ciudadanía, pero se acabó esa alcaldía. ¿Qué ha pasado en este transcurso? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes han hecho, Susana, como Bloque de Alianza País? A ver, nosotros creemos que se ha desaprovechado lo que se inició. No consideramos de que el transporte público estaba ya en un 100%, era iniciar con una mejora de la movilidad en Quito. Usted sabe que el proyecto que nosotros planteábamos era un proyecto integral, inclusive donde el metro de Quito iba a ser la columna vertebral y tenían que articularse un transporte público, por ejemplo, a los valles. A los valles, pero por ejemplo, el metro de Quito va a estar listo en el 2019, o sea, todavía tenemos
más de un año, casi 2 años, para el proceso y mejorar la articulación, como usted dice, con la columna vertebral. Entonces, ¿qué es lo que se planteaba? Que mientras se hacía la construcción del metro de Quito tenía que irse evidenciando la necesidad de ir generando nuevas rutas, nuevos horarios, inclusive en la transportación, no solamente para los valles, que es deficiente, y además yo aprovecho este espacio, Claudia, para decirle que uno de los problemas mucho más graves en la transportación es en la ruralidad. No se dio compensación como se dio al resto, y se ofreció que se establecería una consultoría para identificar no solo cuál sería la tarifa, sino cuáles serían las condiciones de ese transporte y proponer una mejora. Pero siempre hablamos de una especie de transporte de cercanía que facilite para que quienes viven en los valles no vengan en automóviles, sino vengan utilizando transporte público. Pero además no termina ahí el problema, porque tendría que darse una solución de transportación entre las parroquias, es decir, intraparroquial y además intracantonal, y ese es el problema. Nosotros habíamos propuesto al alcalde que esta mejora de la caja común, la reorganización de las rutas, la tecnología en el recaudo de pasajes y control de las operaciones y los nuevos contratos son fundamentales para poder cambiar realmente los mecanismos que ahora tenemos deficientes. Son esos los que nosotros estamos estableciendo ahora, y lo que tiene que quedar claro es de que nosotros desde el inicio como concejales de país hemos sido una parte activa para cambiar este modelo de transportación, y le decimos públicamente, lo hemos dicho al alcalde en el consejo, que nosotros estamos conscientes de que hay que generar un debate público y sobre todo escuchar a quienes usan la transportación. Hemos tenido durante todo este último tiempo acercamiento con estudiantes, Claudia, con gente que ha querido, inclusive nos ha entregado documentos por escrito donde nos solicitan que haya mesas de trabajo donde se escuche y se socialice este tema. No ha habido eso. Usted recordará. Pero previa el alza de tarifa que estamos viviendo ahora, ¿no se realizó un amplio análisis de todo lo que está sucediendo? ¿Qué ocurre con la transportación? ¿Qué ocurre con los servicios, como usted dice, que lógicamente deben involucrar la ruralidad, el interparroquial, el intercantonal? Porque si uno piensa en Cantón Rumiñahui, viene hacia Quito, o sea, es una serie, o desde Quito vamos hacia el Cantón Rumiñahui, como ejemplo nada más. Esa es la crítica que nosotros hemos hecho, la incapacidad de en 26 meses no poder proponer un plan integral. Creemos nosotros que lo que tiene que hacerse es sentarse con los usuarios y escuchar sus propias necesidades. Claudia, a partir de las 10 de la noche los estudiantes no pueden regresar a sus domicilios o donde fuera, porque ya no hay transporte público. No, peor todavía hacia las parroquias rurales. Ese es un problema gravísimo. Lo que nosotros hemos propuesto en este momento, porque usted recordará, ya el 30 de junio feneció esta ordenanza, este subsidio y el apuro que hubo es porque como ya terminaba esto, había que dar de alguna manera una respuesta a los transportistas, y lo que ha hecho el alcalde es conversar con los transportistas sin pensar en los usuarios. Pero en un mes también los transportistas estaban analizando una medida de hecho para avisar. Unos plegaron al paro, otros no, porque no querían a 30 centavos, querían a 38 centavos la tarifa. Porque los estudios, unos estudios que son estudios que no, en realidad no miran todo el tema del transporte, unos decían que tiene que subirse hasta 38 centavos, otros hasta 34 centavos, pero no son estudios profundos, no son estudios que cuenten la realidad. Nosotros creemos que hay que revisar las tarifas. 14 años sin revisar las tarifas, no es justo. Hay que revisar, pero bajo una estricta responsabilidad, pensando sobre todo en los usuarios. Claudia, la gente nos dice que no hubo socialización, los propios transportistas, comunicaciones por escritas de transportistas que dice que no se ha conversado, no se ha socializado este tema. Los transportistas y los usuarios.
Aquí todos somos parte importante de este tema. Las autoridades municipales, es decir, quien tiene que presentar el plan es la Secretaría de Movilidad, es el alcalde a la cabeza, digamos, porque él es el responsable de este tema, el primer personero municipal, pero tienen que estar los transportistas, pero no pueden dejar de estar ahí los usuarios, los estudiantes. Nos hemos reunido con ellos tienen propuestas. Ellos dicen que quieren ser escuchados por el alcalde para hacer una propuesta de ordenanza que no solamente mire el tema de la tarifa, porque al mirar la tarifa no estamos solucionando el tema de la transportación pública, simplemente estamos mejorando el pago a los señores transportistas. ¿Qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con el tema de la caja común? ¿Qué pasa con todo este reclamo que tienen las ciudadanas? ¿Qué pasa con rutas, con recorridos? Usted dice los jóvenes que acaban en altas horas, 9, 10 de la noche, sus estudios, no tienen transporte público para retornar a sus hogares. Hay que dar respuesta. ¿Cómo están ustedes planteando esto en el seno del municipio? Usted lidera un bloque. ¿Cómo hacer propuestas y generar respuestas por parte de las autoridades para lograr solucionar estos temas? Nosotros no solamente ahora, sino desde hace algún tiempo hemos planteado al alcalde que es necesario sentarse en una mesa de trabajo y mirar y realizar un diagnóstico absolutamente claro que permita realmente evidenciar las dificultades, pero sobre todo las propuestas. Hemos dicho nosotros que de inmediato tenemos que sentarnos con los estudiantes, con los transportistas para poder escuchar y cambiar, inclusive y hacer una propuesta integral del tema de movilidad. Nosotros creemos que si escuchamos a los ciudadanos, si les damos esta voz para que puedan realmente aclarar los temas que a ellos les interesa, nosotros creeremos que en un corto tiempo tendríamos respuestas absolutamente importantes para solucionar este problema. No hay que olvidar, Claudia, que los responsables de este tema, del caos que en este momento tenemos, es la Secretaría de Movilidad, que no ha podido recoger las observaciones durante todo este tiempo y hacer un planteamiento absolutamente justo, donde sobre todo esté pensado para los ciudadanos y ciudadanas. Ustedes hacen planteamientos, Susana, usted es concejala, usted tiene una experiencia además en la ruralidad. ¿Cómo hacer que la Secretaría de Movilidad escuche sus planteamientos y esto se convierta en una mesa de diálogo, de discusión y se vean las mejores posibilidades para mejorar el transporte urbano, el transporte rural también dentro del distrito? Yo creo que lo primero hay que deponer posiciones pensando en que tiene que estar una posición política al frente de una decisión que sobre todo afecta a los ciudadanos. Deponer esas posiciones y escuchar. Nosotros hemos sido absolutamente claros, hemos entregado por escrito propuestas al alcalde y el llamado es al secretario de Movilidad que en este momento se siente a conversar, recoja las observaciones. No hemos sido los únicos, el bloque de país, hay otros concejales que han hecho oportunamente propuestas, pero la idea es que ellos miren y dejen de pensar solo en los transportistas. Esa es lo fundamental. En este momento lo que tenemos que hacer es no pensar únicamente en los señores transportistas que tienen derecho a que se revise la tarifa. ¿Qué propuestas han presentado ustedes para que sean analizadas en el seno del Consejo y lógicamente por la Secretaría de Movilidad, que es quien ejecuta el tema? Nosotros concretamente hemos pedido que se reorganice, por ejemplo, el tema de las rutas, que se tome en cuenta el tema de la tecnología en el recaudo de los pasajes, este correteo por falta del trabajo en el tema de la caja común tiene que terminar, sobre todo por el tema de seguridad de los ciudadanos, controlen las operaciones y el tema de los contratos. Esos son temas fundamentales que tienen que ser revisados y tienen además en el contrato de operaciones tiene que estar establecido claramente inclusive sanciones para quienes no cumplan, para que pudieran irse estableciendo inclusive mecanismos de control, y esto es lo que no se ha hecho. Esto es lo que estamos pidiendo nosotros, que inmediatamente se lo haga y de esta manera nosotros pedir que se presente ya al Consejo para que sobre todo la ciudadanía esté tranquila de que el servicio de transporte público que se va a dar va a ser con seguridad, va a ser con calidad. Todo mundo Cuando hablamos habla de calidad, por ejemplo, ¿cómo lograr saber si uno está en una parada
a qué horas pasa la siguiente unidad. Que si uno se demoró, por decir algo, tenía que tomar una unidad a las 8 de la mañana, sabe que 8:15 pasa la siguiente. ¿Cómo saber eso y confiar en la eficiencia, los horarios y que uno va a llegar a su destino de la manera adecuada? Claudia, ¿usted recuerda que una oferta de campaña del alcalde fue que iban a haber paradas con inclusive una tecnología, que iba a haber wifi, que iba a haber toda en las unas paradas pantallas de la Ecovía y del trole no existe este tipo no de tecnología? existe, peor todavía en las otras paradas del transporte público que van hacia los valles. Ese es un tema que debería cumplirse y es un tema que tiene que ver obviamente con la tecnología. Claudia, recuerde que una de las cosas que se propuso es que van a haber unas pantallas donde los ciudadanos podíamos entrar a la parada y mirar exactamente en qué horario o cuál es el bus, la línea ahora que tiene. Otra pregunta, eso Susana. es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo controlar el vandalismo? Uno mira paradas recién arregladas en la Ecovía o en los diferentes corredores que están grafiteadas, están rotas. O sea, ¿cómo también educar a la ciudadanía? Porque por un lado hablamos de los transportistas, ellos tienen una serie de obligaciones y responsabilidades. Pero ¿cómo hacer para que los ciudadanos en todos los sectores cuidemos el bien público? A ver, una de las cosas que nosotros hemos promovido, no solamente en este tema, sino siempre es que la participación ciudadana es fundamental, pero esa participación ciudadana proactiva y además responsable con los bienes públicos. Ese es un tema y es un llamado que tenemos que hacerlo todo, los medios de comunicación, las autoridades, pero si es que desde la autoridad, cuando se plantea un plan integral, está pensado y está tomado en cuenta la concienciación, el trabajo con la gente, el entregarle a la ciudadanía una parada en excelentes condiciones, el responsabilizarle, el darle también ahí claramente, establecerle las responsabilidades, eso nos va a ayudar. Este también es un llamado a quienes nos escuchan. Yo creo que esto del tema del vandalismo no solamente en realidad ocurre en las paradas, pero... uno estamos analizando transporte, sí. Hablamos de paradas, pero uno ve parques, ve piletas, ve una serie de elementos que al poco que son inaugurados las ve rotas, y eso no puede ser. No puede ser, y este es un llamado a los ciudadanos, pero yo creo que tiene que ser también una responsabilidad compartida. Cuando las autoridades, el municipio tiene en cada zona una administración zonal. Si esta administración zonal se trabaja con la gente, propone campañas, yo le prometo, Claudia, que la respuesta de la gente va a ser positiva. Yo creo que el abandono, es decir, el abandono de que la gente aquí en ocasiones no sabe, cuando acude a la administración a pedir una respuesta, a pedir, no sé, un servicio y no tiene una respuesta eficiente, hasta se pone de mal genio y va empezando a dañar los bienes públicos. No digo que eso esté bien, de ninguna manera, pero sí es que nosotros proponemos campañas a la gente, campañas que nos hagan responsable sobre cada una de las cosas. Si es que tenemos claridad de que eso le cuesta a usted, me cuesta a mí, porque es plata pública, también la gente empezamos a tener otra modalidad, otra forma de respeto a la ciudad, que es lo que hace falta. Pero yo insisto que lo que debería aquí plantearse también es desde estas pequeñas alcaldías que llamamos en cada una de las administraciones. ¿Cuántas administraciones zonales hay? Ahora hay ocho administraciones zonales que deberían tener un plan de trabajo con la gente. Cuando le damos responsabilidades de cuidar un parque, cuando salimos a una minga, esa gente le duele, como se dice normalmente, y entonces lo cuida. Ahora yo creo que esto tiene que articularse con otros eventos y otros programas. Ya vienen vacaciones, Claudia. ¿Cuáles son las propuestas para los jóvenes, para el uso del tiempo libre? Eso es fundamental para que también ahí aprovechemos estos espacios y demos estos mensajes de responsabilidad y de cuidar los parques, de cuidar las paradas. Esto que la es ciudad fundamental. es nuestra casa, uno tiene que cuidarla como su casa, como si fuera de su propiedad, y cómo vamos a ver los vecinos de otros barrios si está bien o está mal. Retomando el tema del transporte, Susana, las propuestas que ustedes están haciendo, la planificación de rutas y una serie de elementos, ¿tienen un tiempo para la presentación y la puesta en marcha, el análisis de planes y proyectos para reestructurar el transporte público en la ciudad?
A ver, deberían tener un tiempo. Lo que estamos en este momento, digamos, hemos cumplido con la primera discusión, el primer debate en el Consejo Metropolitano, y lo que nos compete en este momento es de que se recoja todas las observaciones que se han hecho de las diferentes instancias, ciudadanía, concejales, observatorios de movilidad, etcétera, y que se vuelva a rehacer, si es que es del caso, esta ordenanza, que se incorporen estos cambios y que ahí en esta ordenanza esté claramente establecidos los tiempos en los que tiene que irse cumpliendo cada una de las cosas. No se olvide, Claudia, que lo que estamos... van a llegar hasta una propuesta de ordenanza que efectivamente la aprueban y la ponen en marcha los propios concejales, sobre todo la aprueban, y esto obliga a las diferentes secretarías a cumplirla. Debería en la ordenanza estar claramente establecidos los cambios que en corto tiempo, mediano y largo plazo, tienen que ir cumpliendo los transportistas. Hay un tema importantísimo porque que está de debate. Mientras tanto, ¿qué? ¿Las tarifas subieron y...? No, es que la idea es que no suban las tarifas mientras no haya un compromiso serio de mejora, sobre todo de la calidad, de buen trato, de mejorar las rutas y frecuencias de los transportes, de la transportación, porque si no caemos en lo mismo, Claudia. Se les dio $450,000 a la gente, a los señores transportistas, y no ha mejorado absolutamente nada. ¿Cuál es la propuesta que ellos están haciendo? Que si se sube hasta 34 centavos, en las mismas condiciones, seguirá el transporte público. Pero si se sube a 38 centavos, ahí sí pensarán en que es necesario mejorar la calidad, mejorar las frecuencias y todos los pedidos que hacemos. Eso no puede ser. Yo creo que lo que se ha perdido aquí es la credibilidad, no solamente en los señores transportistas, sino en la alcaldía, porque la alcaldía es la que tenía que presentar este plan y además una evaluación. No tenemos, Claudia, esa evaluación de qué pasó con esos $45 millones. ¿Qué pasó? Aquí, inclusive la Contraloría debería hacer un... A ver, pero de los $45 millones, ¿no saben a qué transportistas se entregaron? Poniendo el ejemplo que un transportista fue muy eficiente, recibió a lo largo de 2 años $1,000 mensuales, es decir, recibió adicionalmente $24,000 en su unidad. No se ha hecho análisis de qué pasó, cómo están los informes que ustedes reciben como concejales. No tenemos esos informes que nos detallen quiénes exactamente recibieron $450 o $1,000, y la idea es justamente eso, y eso es una de las cosas que le estamos pidiendo insistentemente al señor alcalde, que nos diga qué pasó con esos 45 millones. ¿Cuáles son los cambios que se han realizado? ¿Cuáles son los cambios a favor de la ciudadanía, de los usuarios? Nos están diciendo a través de las redes cómo capacitar a los conductores, choferes, auxiliares, porque no hay buen trato a los usuarios, a veces hay gritos, es decir, cómo capacitar como municipio, o quién sería el responsable de capacitar a conductores, ayudantes. En algunos buses hay unas señoritas que se pueden llamar azafatas de los buses. Cómo capacitar para mejorar el trato, pero también exigir a los usuarios que tengan un buen trato con ellos, ¿no? A ver, yo creo que en el momento que estamos pensando en mejorar la movilidad de Quito, tenemos que destinar un espacio fundamental en este plan para la capacitación, o lo que usted decía hace un momento, la concienciación de los ciudadanos. Porque también yo puedo ponerlo como ejemplo taxistas. Una gran cantidad de taxistas de Quito no son quiteños. Bueno, yo soy cuencana, pero la cuencana guía al ambateño cómo llega a Lichimbía, porque el señor que conduce el taxi o vive en el sur y no conocen el norte. ¿Cómo buscar capacitar en general? Esas partes, eso lo que acaba de decir Claudia, son partes fundamentales que nosotros hemos estado exigiendo. No solamente el buen trato, que significa el que nos saludemos cordialmente, el que le demos un servicio óptimo, que esté la unidad en buen estado, que sea agradable, que no haya gritos, que no haya malos tratos. No solamente es eso, sino y sobre todo el servicio que tiene que no prestar. Respeta las paradas de los buses. Si hay personas de la tercera edad, eso casi no se detienen para que se bajen del bus. Eso es parte del control. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una de las cosas que tiene que cumplir es que haya una señalización absolutamente clara. Señalización, además, no solamente para las personas que tenemos nuestra vista, nuestros sentidos, digamos, completos o en perfecto estado, sino para las personas con discapacidad. El transporte público tiene que ser pensado para esas personas que tienen estas dificultades y que
y no existen y no hay. Entonces, en el momento que usted está exigiendo un buen trato, no solamente tiene que ser el buen trato para la persona que puede mirar y subirse al transporte público o al taxi que fuere, sino y sobre todo dar este servicio a estas otras personas que van a necesitar quizás en un momento concreto una ayuda. Pero lo otro que usted planteaba, que a mí me parece importante, es que desde la Secretaría de Movilidad, quien es la responsable de este tema, tienen que ir no solamente planificando, sino ya debieron durante todo este tiempo habernos entregado resultados sobre la capacitación a los señores transportistas, y lo que tendría que hacerse ahora dentro de la ordenanza, establecer claramente unos tiempos. ¿Qué tema sería importante sobre el tema, por ejemplo, turismo de aquí de Quito? ¿Cuáles son las entidades municipales que pueden incorporarse, trabajar con la propia Secretaría de Movilidad para ir dando esta formación, digamos, a los yo recuerdo en la alcaldía del doctor Barrera, se hablaban hasta de taxis rosas para mujeres. O sea, hay una serie de propuestas, pero la pregunta es cuándo se implementan. Usted también, Susana, nos plantea una serie de propuestas para ponerlas en el seno del Consejo. La pregunta de los usuarios es cuándo, cómo y cuándo veremos mejorar el sistema. A ver, nosotros la exigencia que creemos que tenemos que dar tanto ciudadanía como el Consejo Metropolitano es que ya inmediatamente la Secretaría y el alcalde disponga a esta Secretaría, acoja estas observaciones, pero Claudia, lo que tiene que estar claro aquí es que no es que hoy o mañana se tiene que subir el transporte, lo que tiene que inmediatamente es realizarse una mesa de trabajo, varias mesas de trabajo, para poder discutir ampliamente de este tema. Nosotros estamos exigiendo que se escuche a los transportistas, pero sobre todo se escuche a los ciudadanos, a las mujeres que al subirse a un transporte público son realmente tratadas de una manera no solamente no estamos hablando de desagradable, de maltrato, de temas sexistas, o sea, hay una serie de uno sabe. Y lamentablemente quienes no usan frecuentemente no saben los riesgos que significa subirse al transporte público. Así es, pero eso es lo que nosotros estamos exigiendo, porque si es que nosotros no somos usuarios del transporte público, tenemos la responsabilidad, porque representamos a un grupo mayoritario de ciudadanos de Quito, y en este momento somos, cuando hablamos de concejales o hablamos del alcalde, hablamos de representar a la ciudadanía quiteña, hayan o no votado por nosotros. Tenemos la responsabilidad en este momento de acoger esos pedidos, de acoger los pedidos de los ciudadanos, de los estudiantes, para que en la noche se brinde seguridad en las unidades. Había una propuesta de que haya inclusive agentes civiles que puedan proteger en las unidades. Eso ha desaparecido, eso no existe. En este momento lo que exigimos es que haya las mesas de trabajo para que se pueda en corto tiempo establecer una línea de trabajo para poder luego realmente establecer si efectivamente hay que subirse o no el transporte y cuánto, porque no se olvide que otro de los problemas... Usted decía, es real que los transportistas 14 años no han subido tarifas y la situación en el país ha cambiado. Los precios, a todos nos consta, cada vez son más altos. Por eso es importante un estudio serio, Claudia. Todo lo que significa mantener una unidad o cambiar de unidad. Por eso insisto en que es fundamental un estudio que nos cuente exactamente cuáles son los cambios que tiene que hacerse. A lo mejor no son esas cantidades, porque lo que se ha hecho es una muestra de unas estadísticas que nos presentan a nosotros, son de una pequeña muestra que no cuenta la verdad de lo que está pasando en el transporte público. Hay unos índices que nos dicen que del 73-75% ha mejorado la calidad. Eso nos presentan a nosotros para tomar las decisiones y subir el transporte público. ¿Y ustedes no confían en de los ninguna estudios manera, que están haciendo? De ninguna manera, porque son una pequeña muestra que no sé exactamente dónde ha sido tomada, y que además lo que nosotros conocemos es porque nos subimos al transporte público, porque además nos hemos reunido con la gente, hemos sentido el maltrato. Yo vivo en una parroquia rural y normalmente cojo un transporte público, y mire usted que
claro, como a veces no le identifican a uno, entonces pero yo también siente debo todo, decir ¿no es algo. cierto? Hay solidaridad con los otros pasajeros. Cuando uno toma un transporte público y le ven que no es un experto en el área, los otros pasajeros ayudan a las personas. Eso es una actitud ciudadana que debería fortalecerse. La idea es que el dueño del transporte público, el conductor o la azafata de la que hablábamos hace un momento, sean personas que ellas sean las que brinden esta y que no ayuda a los solamente su ciudadanos. preocupación sea cobrar el pasaje, sino ayudar. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, a la concejala Susana Castañeda. Hoy hemos hablado sobre la situación del transporte público y es clara al decir que deben hacerse estudios con absoluta claridad y llegar al mayor universo, de ser posible, tanto de usuarios como de transportistas, para mejorar la situación que vive la ciudad capital. Y es clara al decir, deben planificarse nuevas rutas. Si va a existir una columna vertebral que va a ser el Metro de Quito en el 2019, todo debe confluir y apoyar a que la columna funcione, pero todas las redes en la ruralidad, en los cantones, en los valles, apunten a mejorar el transporte, apunten a temas de cercanía para evitar que todos anden en vehículos particulares y sea una opción muy importante el transporte público. Una serie de elementos y de análisis que deben hacerse en el seno del Consejo, pero también instrumentar a través de la Secretaría de Movilidad. Gracias a Susana Castañeda. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista Bernardo Acosta sobre temas de economía nacional. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. No se pierda la programación de Telesucesos Canal 29 para este viernes 7 de julio. Estéreo del Interior a las 8:30 y su reprise a las 19 horas. Los acontecimientos del mundo, un espacio de noticias entretenido e ingenioso. Conciertos HD de 9 a 12 horas. Lo mejor de la música académica del mundo. Presentamos ahora un concierto de Cascanueces y las sinfonías de Chopin. RT Noticias a las 12 y 14 horas, con noticias destacadas del mundo desde el lugar de los hechos, transmitidas en vivo desde Rusia y en español. En familia a las 15 horas, la revista familiar de Telesucesos Educa, el programa educativo, en este día presenta Comuna Red. La lista de Eric a las 16:30 y a las 20:30. El programa tiene diversos capítulos donde cada vez Eric se propone diversos retos, a veces un tanto raros o complicados, que ni él mismo sabe dónde acabará la aventura. La lista de Eric compartirá los fantasmas de Moscú y los jinetes del Kremlin. Musicales a las 17 horas, los mejores videos musicales de los más sobresalientes artistas del panorama nacional. Mi música a las 17:30 y 21 horas. El escenario abierto para la presentación de nuevos talentos en todos los géneros musicales expuestos en este espacio dedicado a la música. Ecuador Destino Turístico a las 18 horas, conducido por Alfonso Aguilar. Este programa especializado de telesucesos en turismo, con diferentes invitados nacionales e internacionales, con el que tratará temas de relevancia en el accionar turístico de nuestro país. Estará como invitado José Luis Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Cialcotel. Especiales RT a las 18:30 y 22 horas. Reportajes especiales que abarcan diversos temas. Presenta El caballo a través del tiempo y a puerta cerrada. Sucesos Internacional a las 19:30. Las principales noticias del acontecer internacional con nuestras cadenas aliadas, la Deutsche Welle y Russia Today. Tecnología de punta. 20 horas. Si deseas conocer las nuevas tecnologías e investigaciones científicas que se realizan en Rusia, entonces mira el programa Tecnología en Punta de RT. Compartirá Mark 2011. Esto y más en la programación de Telesucesos
Canal 29, para este viernes 7 de julio. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al economista Bernardo Acosta, con el queremos analizar qué pasa con la situación económica del Ecuador. Bernardo, hubo cambio de gobierno hace un poco más de un mes. Todavía no sabemos bien cuánto debemos. Y también cómo va a funcionar el diario vivir de la caja fiscal. Aparentemente o aproximadamente se necesita $1.000 millones mensuales. Tenemos ese flujo, se recauda en impuestos, vendemos por petróleo. ¿Qué está pasando con la economía del país, donde el eje fundamental es el propio Estado? De acuerdo. Buenos días, Claudia, un gusto estar aquí. Yo creo que este mes y algo más de gobierno, la opinión pública y las gestiones del propio gobierno se han enfocado en el aspecto político, el diálogo con los empresarios, con los banqueros, con los indígenas, con otros líderes de la oposición, pero no ha habido mayores anuncios de la parte económica. Hubo un conversatorio del ministro de Finanzas, de Carlos de la Torre, en el cual casi, podría decir yo, avaló la gestión del presidente Correa. No hubo críticas, no hubo observaciones a excesos que se pudieron cometer durante el gobierno del presidente Correa. Además, se continúa la planificación. Durante el gobierno del expresidente se dijo, en junio bajaba el IVA del 14 al 12. Se cumple. Se elimina la salvaguarda. Se cumple. Pero después dice, no, creo que eliminamos muchas y aparentemente analicemos 400 de nuevo y todavía no sabemos qué va a pasar. Exactamente, sí. Se mencionó que iban a poner un arancel del 5% a 400 bienes adicionales, y claro, lo cual demostraría un cambio de rumbo o un regreso al pasado reciente. Pero ¿qué pasa con los acuerdos con la Unión Europea? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? La verdad no está del todo claro porque dependería de qué productos son los que son gravados, pero en todo caso, más allá de entrar en el detalle fino, lo que yo quería decir es, en materia económica no ha habido ningún anuncio sorpresivo, ninguna gestión distinta a la que veníamos acostumbrados durante el gobierno del presidente Correa. En materia política, el presidente Correa era más bien autoritario, imponente, incluso vehemente, tenía sus sabatinas, daba sus declaraciones, ocasionalmente había insultos y demás. Y el presidente Moreno tiene claramente un estilo distinto y ha mostrado esta tendencia a dialogar, a generar acuerdos. Se nota una manera distinta de hacer política. En la parte económica, por el contrario, no se ven señales distintas, Claudia. No se ven señales, casi diría yo. Lo único que hubo fue este conversatorio del ministro de Finanzas, en el cual dijo que el gasto corriente este año crecería 1.500 millones más, cuando lo que los ecuatorianos estamos esperando es que anuncie un ajuste de las cuentas públicas, porque los gastos exceden con creces los ingresos y como consecuencia de ello estamos cayendo en un endeudamiento muy alto cada mes. Entonces, que no es sostenible además. Entonces estábamos esperando un anuncio de recorte de gastos, pero el ministro de Finanzas dijo que el gasto corriente, que es la operación del sector público, se iba a incrementar en 1.500 millones este año, lo cual fue sorprendente. La cosa es que, digamos, se va a incrementar, pero ¿cómo voy a financiar? Sí, y la otra cosa es, ¿y por qué vas a incrementar cuando ya no te da el nivel de ingresos? O sea, en términos familiares, por ponerlo así, si el hogar gasta $4,000 mensuales, pero sus ingresos son $3,000, no puede decir que el próximo mes va a dedicarse a gastar $4,500. O sea, tiene que ver cómo empieza a reducir. Ahora, una pregunta, Bernardo. Está por mandarse a la Asamblea Nacional, al Legislativo, el presupuesto de este año. Así es. ¿Cómo va a ser el manejo? Porque además ya deberían estar mandando el del próximo año. Sí. O sea, ¿dónde están los rubros de gastos, del análisis de inversiones y cómo va a financiar eso? Se hablaba de un hueco fiscal enorme. ¿Va a estar presente en el presupuesto que se envíe en las próximas semanas, por no decir días, a la Asamblea para el año 2017? ¿Qué pasa con el hueco existente? Sí, el ministro de Finanzas, como hay cambio de gobierno, tiene que mandar un presupuesto ajustado para el año 2017.
Es decir, arreglar el de 2016 y ajustarle para el año de transición. Sí, porque si no, simplemente lo que ocurrió, como era un año de cambio de gobierno, el 2017, se replicó el presupuesto del 2016 para el 2017 y ahora el ministro de Finanzas del actual gobierno tiene que mandar este presupuesto ajustado, acomodado, digamos. Con 1.500 millones más de gasto, como está diciendo usted. Exactamente, eso es lo que anunció, pero no hemos visto aún el presupuesto ajustado que va a enviar a la Asamblea. Y como usted sabe, los economistas hablamos constantemente de expectativas y los agentes económicos se mueven en función de las expectativas y las expectativas dependen mucho de la política pública. Yo creo que muchas personas van a estar atentas a ese documento para ver qué mismo están planteando. Lo que ocurre en el país en materia fiscal, lo que ocurrió en el 2016, esto ya son hechos consumados, digamos, es que los gastos estuvieron en más o menos el 38% del PIB, el gasto del sector público no financiero, y los ingresos estuvieron en alrededor del 30% del PIB. Es decir, hubo una brecha de casi 8 puntos del PIB, que fue financiable ese año, y de pronto es financiable también este año. Se pueden conseguir recursos, pero a tasas sumamente altas y a plazos cortos. Entonces nos va a pasar una factura muy alta a corto plazo. El hecho de que podamos conseguir financiamiento para este año o que lo hayamos podido conseguir para el año pasado no significa que vamos a poder, de hecho, definitivamente no significa que podamos seguir con este ritmo de endeudamiento para los años futuros. Entonces, en lugar de esperar a que nos digan, saben que ya no les prestamos, tenemos que empezar a reducir los gastos. Los ingresos son muy difíciles de incrementar, porque son ingresos tributarios que si se aumentan va a haber una mayor recesión, y son ingresos petroleros cuyo precio nosotros no controlamos. Entonces, lo que todos los ecuatorianos, creo yo, que aspiramos a tener no solo un buen presente, sino un buen futuro, por sobre todo, lo que todos los ecuatorianos esperamos es que empiece a haber una reducción del gasto del sector público y sobre todo el gasto corriente, porque el ministro de Finanzas lo que mencionó en este conversatorio fue que iban a reducir el gasto de capital, el gasto en inversión, con la intención de que el sector privado tomara la posta ahí. Hemos escuchado declaraciones que ya no se van a hacer las mega obras que estaban planificadas, por ejemplo, para restringir los gastos de inversión. Así es, pero, y aquí una aclaración que yo creo que es importante, el gobierno del expresidente Correa se abanderó de estos proyectos multipropósitos y de las 8 hidroeléctricas que estaban en marcha, de las cuales, si no me equivoco, se han construido 2 o 3, Cocacodo, Sopladora y Mandariaco, pero faltan 5 o 6. Es decir, yo no creo que esas obras deban quedar a medias. Hay una inversión importante, van a tener un fruto importante una vez que sean terminadas, pero hay que hacer un esfuerzo para que esas obras se terminen. Sí, pero por ejemplo, estamos escuchando al ministro de Hidrocarburos hablar sobre la famosa refinería del Pacífico, primero con otros costos, de 13 o 15 baja 9, y además habla de que debería ser inversión privada y no estatal. Esa es otra historia, me parece muy bien. La figura y la participación habría que evaluarla. Yo no sé si es que la refinería del Pacífico, francamente, no sé, he escuchado distintos comentarios de técnicos, sea un proyecto adecuado en el cual debamos insistir, pero sin duda las hidroeléctricas, creo yo que algunas o al menos la mayoría de ellas deberían ser terminadas, porque no sacamos nada con que esté el 80% de la obra. La obra empieza a dar frutos una vez que esté concluida al 100%. Entonces, me parece que esto de cerrarle el grifo al gasto de capital porque no hay plata, al gasto de inversión, puede ser negativo si es que no hay el sector privado que asuma los gastos en esas inversiones, en esos proyectos. Ahora, lo del gasto corriente es un tema pendiente. El gasto corriente antes del gobierno del presidente Correa era aproximadamente el 17% del PIB. En la actualidad es el 27% del PIB. Se subieron 10 puntos. 10 puntos del PIB. La operación del sector público, o sea, sueldos, arriendos, bienes y servicios dentro de los cuales están automóviles, gasolina, luz, lo que sea. Todo lo que gasta la operación del sector público cuesta el 27% del PIB. Hay que hacer algo al respecto porque es carísima la operación del sector público. Ahora, el momento en que el presidente Moreno asume funciones, elimina ministerios de coordinadores, se elimina el Ministerio del Buen Vivir o la Secretaría del Buen Vivir, ¿no significa empezar a recortar gasto corriente? Y él, además de esos gestos, llamaría yo, mencionó austeridad en su discurso de posesión el día 24 de mayo. Pero creo que en política
y también las expectativas de los agentes económicos responden sobre todo a los hechos. O sea, hay que ver evidencias. Creo que ha habido buenas señales. Esto de eliminar los ministerios coordinadores me parece que fue una buena señal. Pero ahora hay consejeros presidenciales. Sí, yo entendería, la verdad no conozco el detalle, que el consejero presidencial tiene un aparato de trabajo o un grupo de trabajo mucho menor que el ministerio coordinador, pensaría. Es decir, si es que el ministerio coordinador había 50 personas, por poner un número, el consejero serán él y 5 personas más, tal vez. Entonces hay un gesto de reducción, pero no solo son esos los gastos del sector público. Hay una cantidad de empleados públicos que tienen que justificar su trabajo viendo qué hacen, y además haciendo eso lo que logran es entorpecer muchas veces más la actividad del sector privado, y lo que tenemos es que hacer un recorte muy fino de todas las cosas que sean innecesarias, porque no hay dinero y no es justo que se le cargue al sector privado los excesos del sector público. Así que lo que estamos esperando los ciudadanos en este momento es señales claras de la política pública y por dónde va a ir el ajuste. A mí me da la impresión que el gobierno del presidente Moreno ha ido evadiendo esto del ajuste. De pronto hay una estrategia, porque parecería que hay una estrategia política. Bueno, el Consejo Consultivo del Sector Productivo, hay una serie de elementos. Ahora, en el tema de ajustes y estrategias, ¿qué hacer con el endeudamiento? ¿Cómo renegociar la deuda? Parte de las propuestas de campaña de casi todos los candidatos presidenciales fue renegociar la deuda externa. ¿Qué ha pasado en este mes y poco? Se ha hecho acercamientos a los acreedores, a los organismos multilaterales, a los países a quienes debemos para tratar de mejorar las condiciones de la deuda, tanto en intereses y también en plazos, para que usted decía, no tener una deuda que sí nos sirve para financiar, pero tenemos que pagarla casi al día siguiente. Así es. Muchas veces los temas de deuda se manejan de manera sigilosa o con mucho tino, y no se hacen anuncios públicos hasta que se lleguen a acuerdos. Por ejemplo, cuando hay las emisiones de bonos, uno no se entera hasta el momento en que hubo la emisión. Y además tenemos malos antecedentes. Uno recuerda los famosos Pati videos del inicio de la Revolución Ciudadana en el 2007, que salieron las cosas y hubo una serie de todas maneras, es común que no se conozcan algunos manejos de deuda, porque claro, si es que ya se sabe que va a haber una emisión, se pueden generar expectativas, entonces hay información respecto a la deuda que no se conoce hasta el momento propio o mismo de la emisión. Pero de lo que yo he podido ver, lo que necesitamos los ecuatorianos, más que un tratamiento exclusivo para el tema de deuda, ese debe ser un componente de un programa económico. Y aquí quiero ir con esto. Supongamos que el gobierno del presidente Moreno se quiere ir a los organismos multilaterales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al BID, etcétera, a pedir un financiamiento importante para hacer una reestructuración aquí. Usted sabe, el gobierno central no solo que debe 42.000 millones a los acreedores nacionales e internacionales, sino que también le debe al IES, recursos significativos, le debe al Banco Central y debe a una cantidad de organismos incluso nacionales. Entonces, lo que nosotros esperamos es que haya un influjo, por llamarlo, un flujo importante de recursos que reciba el gobierno y empiece a saldar estas deudas a los proveedores y a otras entidades del sector público ecuatoriano. Una vez que salden esas deudas, seguramente va a bajar el nivel de desconfianza y va a reactivarse un poquito más la actividad. Pero se necesita todo un programa adecuado. ¿Cómo más debería contener el programa? Porque uno revisa información, ve que se incrementa el riesgo país, que de pronto estamos en una lista no tan clara por lavado de activos y por lo tanto ganamos desconfianza y no confianza a nivel internacional. Exactamente. Entonces, ¿qué nomás debería contener un programa económico para mejorar en confianza, credibilidad y posibilidades de... Y también para que nos presten recursos, porque lo importante sería que nos presten suficientes recursos y con parte de esos recursos podamos pagar esta deuda cara y nos quedemos con una deuda barata a un plazo más largo, con lo cual el servicio de la deuda va a bajar y vamos a tener mucho más oxígeno para poder trabajar los próximos años. ¿Qué debería contemplar este programa? ¿Cómo va a ser el ajuste del gasto público? Este es un principio básico de la vida. No podemos vivir eternamente con gastos que exceden significativamente los ingresos. O sea,
de alguna forma... Ninguna persona puede vivir gastando más de lo que gana. Exactamente, ese es un principio de vida, es decir, aquí no hay un tema, digamos, complejo. Entonces, el programa tiene que empezar diciendo, miren, los gastos se van a ir ajustando al nivel de los ingresos de esta forma. Voy a inventar 2 puntos del PIB cada año. Si el año pasado el déficit fue del 8% del PIB, este año va a ser del 6% del PIB, el siguiente va a ser del 4%, el siguiente del 2%, etcétera. ¿Y qué gastos vamos a ir reduciendo? Vamos a ir reduciendo estos gastos de esta manera, etcétera. Eso va a crear un panorama, va a permitir ver a mediano plazo qué es lo que va a ocurrir en el país. Luego, en materia de competitividad, que es otro tema, el Ecuador se volvió un país bastante caro. Lo que vamos a hacer... Antes de esto, si busco ir reduciendo los gastos del sector público, sí, como usted dice, para ir reduciendo esa brecha que tenemos de 8 puntos del PIB, ¿cómo yo logro cumplir lo que ofrezco? Porque eso nos va a dar credibilidad, confianza y una serie de elementos cuando recibo como gobierno otro tipo de presiones. Yo creo que ahí lo que más requerimos es responsabilidad. O sea, es como un hogar en el que uno quisiera irse de vacaciones, pero simplemente no puede. Tiene que hacer un esfuerzo. De la misma manera, el gobierno y los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo. Pero el gobierno tiene que tomar el liderazgo para coordinar este esfuerzo que va a requerir de todo el país, porque es importante que también estemos conscientes de esto, Claudia. El ajuste, cuando el sector público llegó, en la actualidad significa alrededor del 38% del PIB el gasto público. Cuando es tan, importante, tiene una posición tan preponderante en la economía, la reducción del sector público necesariamente va a ir generando un poco más de contracción económica, porque es este actor importante que se va a ir contrayendo. Entonces, eso nos va a ir necesariamente generando un poquito de menor actividad, pero esa menor actividad se podría compensar con mayor presencia del sector privado si es que hay políticas públicas en materia productiva que alientan la inversión y la actividad de las empresas. Por eso digo que el programa debe ser integral, no debe hablar solo del ajuste del sector público, sino que debe hablar de políticas de producción para que las empresas tengan un campo adecuado para invertir y hacer su actividad y tomar la posta de lo que va dejando el sector público. Por eso digo que el programa debe ser integral, y ese programa es el que nos permite ir, por ejemplo, a los organismos multilaterales y decirles, miren, esto les propongo, por favor, denos los recursos que necesitamos para que esto se ejecute. Pero la iniciativa debe venir del gobierno ecuatoriano en elaborar un plan adecuado, integral, de ajuste económico, y eso hasta el momento yo no veo, Claudia. Hasta el momento no se ve y genera preocupación. Sí. Vemos que se está preparando lo que decíamos de presupuesto ajustado para el 2017 para ser enviado en la Asamblea, y se estará trabajando en el de 2018. Sí. ¿Cómo preparar al mismo tiempo este programa? Porque también el día a día del gobierno, el tema de sueldos, el tema de una serie de medidas, implementar las ofertas de campaña como el plan Toda una Vida, también son tiempos que el gobierno invierte. De acuerdo. Yo creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo en este momento en materia económica, por sobre todo, de enfocarse en lo importante antes que en lo urgente. Tiene que hacer un esfuerzo por darse cuenta, dar un par de pasos hacia atrás, tenerle a la película global y ver qué es lo importante y lo necesario para la economía ecuatoriana, antes que lo urgente. Y creo que en materia política, estos acercamientos, esta intención de diálogo y demás que ha bajado las tensiones en el país, creo que podría permitir un apoyo de distintos sectores para que se haga el ajuste económico, porque como dije, el ajuste económico no es popular. Y cuando digo el ajuste económico, sobre todo me refiero a la reducción del gasto público, concretamente. Pero lo que debe hacer el gobierno es hacer una hoja de ruta de qué es lo que van a hacer en todos sentidos. No solo con el tema fiscal, sino también con el tema de la producción, concomitante con todo esto, el tema de la deuda, y esto nos va a permitir ir saliendo de la contracción económica en la que estuvimos en el año 2016, el año 2015 prácticamente no crecimos, y las expectativas para este año, las proyecciones de los organismos es de una leve contracción de la economía. Entonces tenemos que empezar a generar empleo, mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, pero esto se hace con un programa integral, no solo que se enfoque en el tema fiscal, no solo en el tema productivo, no solo en el tema de comercio exterior, sino una cosa muy global que permita ir generando confianza, por sobre todo en los actores privados, y eso va a generar inversión y vamos a
salir del momento complicado que estamos atravesando. Esperemos que así sea. Queremos agradecer a Bernardo Acosta. Recordamos que con él hemos hablado de varios temas, el tema de endeudamiento del país, lo que está sucediendo con las diferentes presentaciones del nuevo equipo de gobierno. Él dice lo que nos hace falta es mirar un plan económico, un programa económico integral, donde se involucre el tema de deuda externa, se involucre productividad, comercio internacional, pero también que se analice profundamente una reducción del gasto público. El país no recibe los recursos que recibíamos hace 5 años, por lo tanto hay que ir ajustando a lo que el país tiene. Cada vez hay una brecha fiscal, él dice, uno puede decir en un programa a largo plazo cada año ir reduciendo 2 puntos. Eso significa una contracción, pero al mismo tiempo significa confianza, elementos claves para que el sector privado confíe, invierta, se consiga renegociar una deuda externa y el país tenga un rumbo mucho más claro para seguir en el área económica. Gracias a Bernardo Acosta, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa ya con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Vamos a una pausa, nos vemos con ustedes el lunes, pero a continuación estará Luis Eduardo Vivanco con El Misterio del Interior. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.